Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos todo lo relacionado a la electrónica analógica básica. En este video veremos la lección 3, donde explicaremos qué es el flujo de corriente convencional y flujo de corriente electrónica, así como los tipos de corrientes, corriente continua y corriente alterna. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. 16. Teorías acerca del sentido de la corriente eléctrica. Antes de la teoría electrónica de la materia, la gente ya utilizaba la electricidad para hacer funcionar equipo eléctrico, tal como motores, la iluminación, etc. Aunque nadie sabía exactamente cómo funcionaba la electricidad, esta se aplicaba en la vida diaria. 16.1. Flujo de corriente convencional. Algunos científicos como Benjamin Franklin creían que había un fluido eléctrico que se movía de positivo a negativo dentro de los conductores. A esta teoría del flujo de corriente de positivo a negativo se le llamó flujo de corriente convencional. Fíjate cómo en el flujo de corriente convencional la corriente va de positivo a negativo. (16.2) Flujo de corriente electrónica. En la actualidad, ya se sabe de acuerdo a la teoría electrónica que el flujo de corriente, flujo de electrones, va siempre de la carga negativa hacia la carga positiva. Por lo tanto, si conectamos un conductor entre las terminales de una batería, la corriente fluirá de la terminal negativa a la terminal positiva. Al flujo de corriente de negativo a positivo se le llama flujo de corriente electrónica. Fíjate cómo en el flujo de corriente electrónica la corriente va de negativo a positivo. Es importante que sepas que el flujo de corriente convencional se usa todavía cuando se trabaja con equipo eléctrico y electrónico y en la mayoría de los textos de electricidad y electrónica, así que trata de aprender los dos sentidos del flujo de corriente. 16.3. Utilidad del sentido de la corriente. Te preguntarás, ¿qué utilidad tiene el saber el sentido del flujo de corriente? Bueno, más adelante verás que para hacer cálculos en un circuito eléctrico más complejo, tienes que marcar la trayectoria de la corriente a través de los diferentes elementos de este para conocer voltajes y corrientes. Te daremos algunos ejemplos de circuitos donde hemos marcado la trayectoria de la corriente en el sentido convencional. 16.4. Ejemplos de circuitos con el flujo de corriente convencional. Recuerda, ya vimos que es un circuito eléctrico, así como los elementos de que consta. Y no olvides que la punta de la flecha roja indica el sentido de la corriente. (17) Tipos de corrientes, corriente continua y corriente alterna. 17.1 Definiciones de voltaje y corriente eléctrica. Antes de continuar, te vamos a recordar las definiciones de voltaje y corriente eléctrica, ya que las debemos tener presentes para entender esta parte del tutorial. 17.2 Voltaje o fuerza electromotriz. Es la fuerza que impulsa a los electrones por un conductor para producir una corriente eléctrica. Recuerda que los términos tensión, voltaje, fuerza electromotriz y diferencia de potencial significan lo mismo, pero el término voltaje es el más usado en los textos de electricidad y electrónica. Sin embargo, es sumamente útil tener en mente la expresión
fuerza electromotriz, ya que esta nos da la idea de una fuerza que empuja a los electrones a través del circuito para hacer que fluya una corriente. 17.3. Corriente eléctrica. Es el flujo dirigido de electrones libres dentro de un conductor. Bueno, ya vimos que el voltaje o fuerza electromotriz es la fuerza que mueve a los electrones para producir una corriente eléctrica. Ahora veremos las dos formas en que este voltaje obliga a los electrones a fluir por un conductor. 17.4. Voltaje de corriente continua VCC o VCD. Este tipo de voltaje, llamado voltaje de corriente continua VCC, obliga a que los electrones fluyan siempre en forma continua en una sola dirección en un circuito cerrado. Para producir este tipo de corriente continua, usualmente se utiliza una fuente de voltaje de corriente continua, una pila o una batería. 17.5. Gráfica de voltaje de corriente continua, VCC. En una gráfica, tanto el voltaje de corriente continua, VCC, como la corriente continua, IC, se representan como una línea recta horizontal que no varía con el tiempo. Observa que el voltaje siempre permanece constante con el paso del tiempo. Más adelante verás que VCC significa voltaje de corriente continua. Para este caso, VCC igual a 9 volts. 17.6. Gráfica de corriente continua, IC. Esta es la gráfica de corriente continua IC contra el tiempo en miliamperes. 17.7. Voltaje de corriente alterna, VCA. Este tipo de tensión o voltaje se conoce como voltaje de corriente alterna, VCA, y por medio de este obligamos a los electrones a fluir en una dirección y después en la opuesta muy rápidamente. Es el voltaje que a diario utilizamos en los contactos y focos de nuestras casas. Recuerda que este símbolo significa que es una fuente de alimentación de voltaje de corriente alterna. Observa cómo cambia el sentido de la corriente cuando cambia la polaridad de la fuente de alimentación. (17.8) Gráfica de voltaje de corriente alterna, VCA. En una gráfica, tanto el voltaje como la corriente varían con el tiempo en forma senoidal. Gráfica de voltaje de corriente alterna, VCA. Esta línea representa el voltaje o tensión. Esta línea representa el tiempo. Fíjate que 0 volts está marcado justo en la línea horizontal. Un ciclo se forma de una parte positiva y una parte negativa. Como hasta aquí pasó un segundo, este voltaje VCA tiene un ciclo por segundo. Observa que esta parte, aunque está en la zona positiva, los valores de voltaje cambian con el tiempo. Empieza en 0 volts, sube hasta un máximo y luego disminuye hasta 0 volts. El voltaje no es constante. En nuestras casas tenemos un voltaje de corriente alterna de 127 volts o VCA igual a 127 volts y la polaridad cambia 60 veces por segundo. En un futuro tutorial te diremos cómo convertir esta corriente alterna en corriente directa. 17.9. Gráfica de corriente alterna. Esta es la gráfica de corriente alterna, corriente contra tiempo. 17.10. Usos de la corriente alterna y continua. Bueno, aquí te damos algunos ejemplos de dónde se usa tanto la corriente alterna como la corriente continua. Date cuenta que a diario las utilizamos sin darnos cuenta del tipo de corriente que es.
Corriente alterna. Corriente continua. Conversión de corriente alterna a continua y viceversa. Finalmente, debes de saber que la corriente alterna y la corriente continua se pueden convertir la una en la otra. Solo te damos el nombre del dispositivo electrónico utilizado para tal fin. 17.12. Conversión de corriente alterna a continua. Para convertir corriente alterna a continua, se utiliza un dispositivo llamado fuente de alimentación con rectificadores. En una fuente con rectificadores entra corriente alterna y sale corriente continua. 17.13. Conversión de corriente continua a alterna. Para convertir corriente continua a alterna se utiliza un dispositivo llamado inversor. En un inversor entra corriente continua y sale corriente alterna. Este es el temario de la lección 4. Obsérvalo detenidamente. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.